Amén. Muy buenas noches, mis amados amigos, hermanos y hermanas que nos sintonizan en su palabra, su programa, Una Palabra Viva y Eficaz. Les saludamos desde la Iglesia Bíblica Palabra y Eficaz en Toronto, Ontario, Canadá. Y es mi oración en esta noche que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro, Adonai Yahshua HaMashiach. Hoy vamos a continuar compartiendo el mensaje de la palabra del Señor, como lo hacemos casi todas las noches. Ayer, infortunadamente, no pudimos estar por causas ajenas a nuestra voluntad, pero para la gloria de Dios, esta noche, una vez más, estamos aquí compartiendo con ustedes el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach. Y hoy vamos a continuar meditando en la palabra del Señor en el libro de Revelación o libro de Apocalipsis, y vamos a seguir meditando en el capítulo 1 de Apocalipsis, desde el versículo 9 hasta el versículo 20 de este precioso libro de la Revelación que le dio nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, a su siervo Yohanan, a su siervo Juan, el cual se encontraba en la isla de Patmos. Él había sido llevado allá, extraditado, preso a esa isla, y allí es donde el Señor revela la visión de todas las cosas que habrían de acontecer o que estarían aconteciendo desde el comienzo de la iglesia primitiva hasta el final de nuestros tiempos. Entonces hoy vamos a estar mirando un poquito acerca de esto, de la revelación, y vamos a hablar hoy de Yohanan y el Hijo del Hombre, o Juan y el Hijo del Hombre, el cual es nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach. Y vamos a estar meditando poco a poco en la palabra y viendo lo que el Señor está diciendo en ella. Dice así la palabra del Señor allí en el capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 9 al 11, de la siguiente manera: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios, el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y vamos a empezar meditando aquí. Dice la palabra del Señor que Juan, Yohanan, consiervo nuestro, consiervo tuyo, consiervo de todos aquellos que hemos sido lavados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, vertida en la cruz del Gólgota, vertida en la cruz del Calvario. Yohanan, o Juan, como lo conocemos nosotros en el Nuevo Testamento, Bricadachá, había sido llevado a la isla de Patmos, había sido llevado como un preso político por causa del mensaje de la palabra de Dios, de la palabra de Elohim, por predicar simple y llanamente el mensaje que estaba escrito en este libro llamado la Biblia, y en aquel entonces el Antiguo Testamento o el Tanakh. Juan estaba predicando como todos los discípulos, como todos los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los 11 apóstoles, que eran 12, y los discípulos, predicando el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Él estaba llevando un mensaje de esperanza, un mensaje de vida, un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de volverse a Dios,
un mensaje de cambiar la vieja manera de vivir para comenzar una nueva vida. Ese era el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de aquel de quien escribió Moisés, los profetas y los salmos. Toda la palabra de Dios, todo el Tanakh o Antiguo Testamento estaban señalando y están señalando a nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach. Estaban señalándolo. Esto era lo que los apóstoles. En Cristo, en Yahshua, se ha cumplido toda la escritura. Así que arrepentíos y creed en el Evangelio. Ese era el mensaje y tiene que seguir siendo el mensaje central de la palabra de Dios. Arrepentíos y creed en el Evangelio, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado para que todo que él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando la Biblia dice todo aquel, encierra toda la humanidad, a gentiles y a judíos, o a judíos y gentiles. Toda la humanidad está encerrada en aquel que en él cree. Aquel que cree en nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, no es condenado, mas ha pasado de muerte a vida. Es lo que el Señor dice, que nos amó de tal manera a que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa era la causa por la cual Juan había sido llevado a la isla de el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach. Él es el centro de nuestra predicación. Él es el centro de la palabra y el centro del mensaje es arrepentíos y creed en el Evangelio. Juan dice que estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios. ¿Cuándo estaba Juan y cómo estaba? Juan dice que estaba en el Espíritu. Él dice, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una voz como de trompeta. Juan, Yohanan, estaba en el Espíritu. Cuando habla estaba en el Espíritu, estaba en la presencia del Señor. Se había metido a adorar al Señor en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu, en verdad. Tú quieres ver la gloria de Dios, tú quieres ver el poder de Dios, tienes que estar en el espíritu de Dios, tienes que moverte por el espíritu de Dios. Tienes que dejarte guiar por el Espíritu de Dios. Si tú no estás guiado por el Espíritu de Dios, si el Espíritu de Dios no está en ti, tú puedes esforzarte a hacer todo lo que quieras, que eso será simplemente un esfuerzo humano, un esfuerzo carnal, un esfuerzo de hombre. Entonces, eso que tú haces de nada te va a servir. La Biblia dice que por gracia sois salvos por la fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Yo quiero ver la gloria de Dios, me tengo que meter en la presencia del Señor. Tengo que estar en el Espíritu del Señor. Estaba Juan, Yohanan estaba allí en Patmos, orando, buscando la presencia del Señor. Dice la Biblia que en el día del Señor, muchos traductores bíblicos o muchas personas creen que el día del Señor era el día domingo. La Biblia no me dice que era el día domingo. La Biblia no me dice qué día era. Nosotros deducimos que era el día domingo porque según se cree nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, resucitó el domingo. Pero no vamos a entrar en ese tema porque vamos a mirar a Jesucristo. Las mujeres llegaron a la tumba, cuando llegaron al sepulcro,
donde había sido puesto el Señor Jesús el primer día de la semana, bien de mañana, muy de madrugada, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, ya no estaba en el sepulcro. Entonces, cuando se habla del día del Señor, nosotros tenemos que entender, posiblemente, si tú quieres entenderlo como el día domingo o el Sabbat, el día de reposo. Ese era el día del Señor para el pueblo de Israel. Sigue siendo el día del Señor para el pueblo de Israel. El Sabbat es el día en que el pueblo de Israel le dedica el tiempo al Señor. Por lo tanto, no sé si yo podría traducirlo que estaba el primer día de la semana o tenga que traducirlo estaba en el día del Shabbat, en el día de reposo, traducirlo como el día del Señor. Pero sea cual sea la idea, dice la palabra del Señor que Yohanan estaba en la presencia del Señor. En el día del Señor, en el día que el Señor estableció para que nosotros le adoráramos a Él, fueran judíos o fueran gentiles. Nosotros podemos entender que el día de reposo fue establecido fue establecido por causa del hombre. El Señor Jesús, Adonai Yeshua HaMashiach, dice que el día de reposo fue creado por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por lo tanto, Él es el Señor del día de reposo. Lógicamente que Él es el Señor del día de reposo. Él fue quien estableció el Shabbat. Fue Adonai mismo. Fue nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, allí en la eternidad, quien estableció el Shabbat para que el hombre apartara un día para buscar de la presencia del Señor. Shabbat significa reposo. Ahora bien, Juan dice, estaba yo en el Espíritu, estaba buscando la presencia del Señor, quizás como lo estaba haciendo Isaías, allí en Isaías capítulo 6, cuando Isaías dice que estaba él allí en el templo y la gloria de Dios se manifestó a Isaías. La gloria de Dios se le manifestó. Dice Isaías que él estaba en el templo y la gloria de Dios llenó el templo. Las faldas, aquella gloria de Dios, la presencia de Dios llenó el templo. Y dice Isaías, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre de labios inmundos y habitando en medio de un pueblo con labios inmundos, han visto mis ojos a Yahweh, el Señor de los ejércitos. Él se sentía tan pecador como cualquier mortal. Permíteme decirte que todos nosotros estamos en la misma situación de Isaías. Isaías se sentía tan pecador que no podía ver la gloria de Dios. Nosotros somos tan pecadores que no podemos ver la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Porque el salario, la paga del pecado es muerte. Pero hay una esperanza para nosotros como pecadores, mas el regalo de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro, en Adonai Yeshua HaMashiach. En Él hay esperanza de vida eterna. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo HaMashiach murió por nosotros. Esta es la bendición que nosotros tenemos, que aún siendo pecadores, ya no practicantes, sino en arrepentimiento, porque pecado significa errar el blanco. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros.
Entonces, cuando tú aceptas a nuestro Señor Jesucristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, cuando Yahshua HaMashiach entra en tu vida, entonces dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas. De tal manera que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora seguimos viendo, Yohanan estaba allí en la presencia del Señor y él está allí orando en el día del Señor en la isla de Patmos y de repente dice la Biblia que oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, como de shofar, un shofar sonando fuertemente detrás de mí. ¿Sabes tú el shofar? El shofar es una trompeta hecha de cuerno de carnero. Cuando el Señor nos habla que al sonar del shofar, entonces la iglesia, la congregación tenía que oír porque el sonar del shofar estaba escuchándose y había que congregarse. Habían diferentes maneras de que el shofar sonara, fuera para congregarse, fuera para la guerra, fuera para hacer ciertas cosas. El shofar nos habla a nosotros también cuando el shofar suena prolongadamente, quiere decir que Dios nos está llamando a que nos acerquemos a Él. Allí estaba sonando la voz del shofar, allí estaba sonando aquella monte de Sinaí. Dice la Biblia, había un sonido de trompeta y el monte temblaba y humeaba y la gente tenía temor de acercarse a la presencia de Dios. Juan estaba allí, Yohanan estaba allí en el día del Señor, estaba en el Espíritu, estaba buscando la presencia de Dios, estaba allí pidiéndole al Señor que le llenara de su gloria, cuando repentinamente escucha el sonido del shofar. El shofar empieza a sonar prolongadamente y dice la Biblia que cuando Juan volvió su mirada hacia atrás, entonces vio a uno como el hijo, a uno que era como, bueno, vamos a decir, yo estaba en el Espíritu del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Vamos mirando poco a poco, que decía, escucha, este era el sonido del shofar, decía, la voz de trompeta decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. El Señor aquí dice, cuando Yohanan se voltea a mirar, escuchen la voz que dice, yo soy el alfa. Tú él está escuchando allí. Dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Hablábamos en días pasados acerca de lo que significa el alfa y la omega. Alfa es la primera letra del alfabeto griego y omega es la última letra del alfabeto griego, dando a entender que antes de alfa no hay nada y después de omega no hay nada. Antes de nuestro Señor Jesucristo nada hay y después de nuestro Señor Jesucristo no hay nada. Él es el que lo llena todo en todo. Él es el gran yo soy, el Dios todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra, de las cosas visibles e invisibles. Él dice, el alfa y la omega, el principio y el fin. Ahora dice, el Señor le dice, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Entonces, ya nosotros tenemos que entender que las 7 iglesias, cuando la Biblia nos habla de 7 iglesias, no nos está hablando simplemente de 7 iglesias que estaban en esa época en Asia. Cuando la Biblia me da el número 7, me habla de algo completo y perfecto.
perfecto. Quiere decir que el Señor está diciendo, toma las palabras que yo te voy, las vas a escribir en un libro y se la vas a enviar a toda la iglesia. Mándala, envíala a la iglesia, que la iglesia conozca mi palabra, que la iglesia conozca mi voluntad, que la iglesia conozca mi carácter, que la iglesia me conozca a mí, al único y Dios verdadero. Yo te voy a mandar este mensaje a todas las iglesias, a mi iglesia completa, a mi iglesia perfecta, a mi iglesia que compré con sangre, a precio de sangre en la cruz del Gólgota. Esa iglesia que seguramente en este momento no tiene la santidad perfecta, porque es imposible que nosotros tengamos una santidad perfecta. Nosotros hay tres tipos de santidad. La primera santidad que tú tienes es la santidad posesional. Es la santidad cuando tú entregas tu vida a Cristo Jesús, Adonai Yeshua HaMashiach, y lo recibes en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. En ese momento, tú te posesionas en santidad. Eres santo, eres tan santo tú, que llevas un minuto a los pies de Cristo, en los caminos del Señor, como aquel que lleva 50 o 60 años caminando con Cristo. Eres igual de santo porque estás en posesión, estás y ahora eres apartado por Dios y para Dios. Otra santidad que nosotros tenemos que desarrollar, que se llama la santidad práctica. Es la santidad que tenemos que practicar día por día, momento a momento, cada instante. Tenemos que procurar andar en santidad. La Biblia dice santidad a Yahweh, porque sin santidad nadie verá al Señor. Si tú no estás andando en santidad, no pretendas poder ver la gloria de Dios. Si tú no estás andando en santidad, no pretendas entrar a la presencia de Dios. Si tú no estás andando en santidad, no pretendas que Dios te diga, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Necesitas andar en una santidad práctica. Entonces tenemos la santidad posesional y la santidad práctica. La que estaba practicando ya Yohanan allí en la isla de Patmos. Yohanan ya había un día entregado su vida al Señor Jesucristo. Yohanan ya le había dicho a Yahshua HaMashiach, Señor, te seguiré donde tú quieras que yo vaya. Y Yohanan había ido por causa del Evangelio, él se encontraba ahora en la isla de Patmos. ¿Qué pasó? Él estaba practicando una santidad que ya se había posesionado de ella y ahora estaba en la santidad práctica, practicando la santidad, sabiendo que no era perfecto, sabiendo que podía equivocarse, sabiendo que podía fallar, y fallar eso es un pecado, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amiga que me escucha, pero nosotros debemos procurar andar en santidad. Y el último tipo de santidad es la santidad perfecta. Es la santidad que Dios te va a dar a ti cuando tú estés en la presencia misma de Adonai. Una iglesia sin mancha y sin arruga. Una iglesia perfecta, una iglesia pura, una iglesia transparente donde Satanás ya no te podrá tentar, ya no te podrá tocar, ya no podrá hacer nada porque tú ya estarás en la presencia misma del Señor eternamente y para siempre. El Señor dice, el alfa y la omega, el principio y el fin. Escribe en un libro las palabras que yo te voy a hablar para que todo el mundo conozca mi voluntad, conozca mi carácter verdadero a través de mi palabra. Entonces encontramos que allí el Señor le está hablando, pero y encontramos las 7 iglesias, la iglesia global, total, universal de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach.
Juan está escuchando la voz del shofar. Juan está escuchando la palabra. Juan está escuchando el mensaje. Y dice la palabra del Señor en el versículo 12 y 13. Dice, y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Dice que él se volvió para ver la voz. No dice que para ver a quien le hablaba, para ver la voz del que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candeleros de oro. Lo que Juan estaba allí, él está en el Espíritu, él está orando, él está clamando, él está suplicando, él está pidiéndole al Señor que se le revele. Escucha una voz como de shofar que le dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Y él se voltea para ver la voz que le hablaba. Y cuando él se voltea, encuentra una menorá, un candelabro de 7 brazos. Un candelabro de 7 brazos. Ese candelabro de 7 brazos te está señalando a ti, a nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, del cual vierte el aceite, del cual sale la gloria de Dios, y es el que te ilumina tu camino, es el que te está guiando por el camino, la verdad y la vida. Es el Espíritu Santo de Dios que arde en nuestros corazones. Ahí está viendo Juan, Johanán está viendo el candelabro, está viendo la menorá, está viendo la presencia misma de Dios, porque la menorá, mi amado hermano, la menorá, mi amada hermana, amigo y amiga que me escucha, me habla de la presencia misma de Dios, la gloria de Dios. Era un candelabro. Menorá es lo que yo les digo, la menorá es un candelabro de 7 brazos, que me habla de la perfección de Dios. Acuérdate, el 7 me habla de algo completo y perfecto. Ahí estaba la perfección de Dios. Un candelabro hecho de oro. Hecho de oro. El oro me habla de la gloria de Dios. Hecho de oro, labrado a martillo. El candelabro originalmente, ese candelabro que está viendo Johanán allí, originalmente cuando se hizo, porque es un candelabro que el Señor le ordena a Moshe que lo haga, a Moisés, hazte un candelabro de 7 brazos conforme al modelo que se le mostró en el monte. Dice Éxodo capítulo 25, 31, harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo. Se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Era una sola pieza. Había que tomar el candelero o el candelabro, como lo queramos llamar. Había que tomar la pieza de oro, que me habla de la gloria de Dios, y había que tomar esa pieza, pero esa pieza no se iba a fundir. Esa pieza no se iba a echar en un molde. Esa pieza no podía moldearse porque no hay un molde que pueda dar la gloria de Dios. La gloria de Dios tú no la puedes moldear. La gloria de Dios es inmoldeable porque es eterna. Entonces, dice el Señor, tomarás este candelero, este pedazo de oro, y lo empezarás a golpear. Lo golpearás y le darás forma. Será un pedazo de oro, una sola pieza, porque nuestro Señor Jesucristo es la persona de una sola pieza. Él es semejante a nosotros en todo, pero sin pecado. Él no cometió pecado. El que no cometió pecado se hizo pecado por nosotros. Aquel que era santo, Él entregó su vida por ti, por mí, para transformarnos y hacernos nuevas criaturas. Esos golpes de martillo, mi amado hermano, esos golpes de martillo que le estaban dando al candelabro para darle forma, me están hablando del sacrificio mismo de nuestro Señor Jesucristo. La gloria de Dios allí en Él, pero castigado,
pero golpeado, pero escupido, escarnecido, vilipendiado, avergonzado. Allí lo clavaron en la cruenta cruz del Gólgota para que tú pudieras tener vida, para que yo pudiera tener vida, y no solamente vida abundante, sino vida eterna. Es por él que tú tienes el Santísimo, tú tienes entrada a la gloria de Dios. Es por él que tú tienes la unción del Espíritu Santo. Es por él que tú eres salvo del pecado y de la muerte. Es a través de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach. Nadie le quitó la vida. Eso tenemos que tenerlo bien claro. Tenlo bien claro y bien presente, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha. A nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, nadie le quitó la vida. Absolutamente nadie. Él dijo: yo tengo poder para darla y tengo poder para volverla a tomar. El Señor la entregó voluntariamente, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, olvídate de buscar más culpables que tú y yo, porque fue por nosotros que Él entregó su vida. Él fue por nosotros, nadie se la quitó. Él la entregó voluntariamente, por cuanto nos amó con amor eterno, y por lo tanto nos ha prolongado su misericordia. Amado, aquí estamos viendo entonces cuando él se voltea, cuando Yohanan vuelve sus ojos, allí ve en medio ve 7 candeleros de oro, y en medio de los candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, cubriéndole en santidad y ceñido por el pecho con un cinto de oro, que me habla de la gloria de Dios. Era santo. Nuestro Señor Jesucristo es santo y tiene toda la gloria de Dios que le ciñe, porque Él es Dios. Es Dios con nosotros, es Emmanuel, es el Dios hecho carne, es el que ha existido eternamente y para siempre. Allí Juan se voltea y lo ve. Juan ve al Hijo del Hombre. Juan ve a nuestro Señor Jesucristo vestido de santidad y lleno de la gloria de Dios. Vamos a ir adelante. Sigue diciendo: su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Dice la palabra del Señor que su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. Me habla de santidad, me habla de eternidad, me habla de un Dios eterno y para siempre. La Biblia me muestra a Dios como un anciano de días. No que él sea un viejo, no que él sea un anciano, no que él tenga un garrote para golpearte, sino que me habla de la eternidad de Dios, de la gloria de Dios, de la santidad de Dios. Y aquí dice que le vio que sus cabellos eran blancos como blanca lana. Sus ojos eran, dice, sus ojos como llama de fuego. Yo no sé si tú puedas imaginarte cuando si tú llegases a estar frente a la presencia del Señor. Juan tiene que mostrar lo que veía. Sus ojos como llama de fuego, unos ojos que lo escudriñan todo, unos ojos que purifican todo, unos ojos que todo lo ven. Los ojos del Señor todo lo ven, todo lo escudriñan, todo lo purifica, y sus pies semejante al bronce bruñido. Sus pies eran brillantes, que la gloria de Dios llegaba desde su cabeza hasta sus pies, y refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de mucha voz del Señor, una voz poderosa, una voz que tú no puedes resistir, una voz que tú no puedes contradecir. Tú la palabra de Dios no la podrás nunca contradecir. No importa
cuáles sean los argumentos que tú te levantes o que alguien levante contra la palabra del Señor. No importa. El apóstol Pablo dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y termina diciendo, voy a terminar este pasaje aquí y más adelante mañana, si el Señor lo permite, seguiremos viendo. Dice, tenía, y sus pies, dice, tenía en su diestra 7 estrellas. No te voy a hablar de las 7 estrellas porque después el mismo pasaje nos va a hablar de las 7 estrellas. Pero dice, de su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Entonces dice que de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Esa espada aguda es su palabra viva, eficaz y más penetrante que toda espada de 2 filos. Eso lo dice Hebreos 4:12. Esa espada que salía de la boca del Yahweh, esa espada que salía de la boca de nuestro Hijo del Hombre, es su palabra, es más cortante que toda espada de 2 filos. Es la palabra que divide el alma y el espíritu y conoce las intenciones del corazón, conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. Es su palabra, es su palabra y su gloria. El Señor quiere que tú recibas su palabra. El Señor quiere que tú te llenes de su palabra. Comenzamos diciendo que el Señor quiere que tú conozcas el contenido de su palabra, que lo conozcas a Él, que conozcas su mensaje y conozcas el carácter de Dios. Pero la única forma en que tú puedes conocer al Señor, el carácter de Dios y su palabra, es recibiendo a nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, en tu corazón como tu único y tu suficiente Salvador. Si tú aún no lo has recibido, este es el día aceptable, este es el día de salvación, este es el momento en que tú tienes que decirle, Señor Jesús, reconozco que he pecado, reconozco que he hecho lo malo delante de tus ojos. Si aún no lo has hecho, este es el tiempo. Quizás para mañana no tengas tiempo. Quizás no, para ti no haya mañana. Quizás mañana yo ya no esté aquí. Quizás tú ya no estés aquí. Quizás el Señor venga por su iglesia esta noche o vengan a pedirle a alguno su alma. Y lo que has guardado, ¿para quién será? ¿A dónde piensas tú pasar la eternidad? El Señor dice, el que viene a mí, yo no le echo fuera. La decisión está en tus manos. Si tú aún has recibido al Señor Jesús en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, este es el día aceptable, el día de salvación. Solamente tienes que hacer una oración de fe como la que te voy a proponer. Si quieres repetirla después de mí, lo puedes hacer. Y el Señor, ten la confianza y la seguridad, va a venir y a hacer morada en tu vida. Simplemente dile con tus propias palabras, Señor Jesús, vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido, Señor, que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida, que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Borra mis rebeliones, lávame de mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, hoy o quizás otro día antes, ten la seguridad de que ahora Jesús está en tu corazón y Él ha cambiado tu vida. Ahora, lo único que necesitas es hablar con Dios en oración. Orar es hablar con Dios. Llévale tus inquietudes,
tus necesidades. Habla con Él con confianza, como se habla con un padre. Escudriñar su palabra. Si tú aún hasta ahora vas a comenzar, yo te invito a que empieces a leer la Biblia a partir del Nuevo Testamento, desde el Evangelio de Marcos, Lucas y Juan. Empieza a leer la palabra y pídele que te ilumine su palabra a través del Espíritu Santo. Y por último, busca un lugar donde congregarte, donde predique el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, desde Génesis hasta Apocalipsis, donde el centro del mensaje sea nuestro Señor Jesucristo, donde la palabra sea la palabra de Dios, la palabra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, donde no se predique al predicador, donde el centro no sea el predicador ni el fundador del centro donde tú vas, sino que el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo. Tú no sabes a dónde ir y quieres buscar un lugar donde congregarte, házmelo saber. Puedes hacerlo a través de un comentario o a través de un mensaje, un mensaje de texto. Y yo, si puedo hacerlo, nosotros buscaremos un lugar donde tú te puedas congregar cerca a tu casa, a tu ciudad, a tu pueblo donde tú vives. Vamos a terminar orando por las personas que están enfermas, por las personas que están atadas por algún espíritu del enemigo, por los que tienen necesidades económicas, por la iglesia de nuestro Señor Jesucristo alrededor del mundo y por el pueblo de Israel. Digo que vamos a orar porque te invito a que ores conmigo. Yo no voy a orar por ti, voy a orar contigo. Si tú tienes alguna enfermedad o algún problema, quieres que oremos, vamos a orar. Si sabes de alguien que está enfermo y quieres orar por esa persona, vamos a orar por ella. Dios tiene poder. Dios tiene toda la autoridad. Cierra tus ojos, vamos a orar. Bendito Padre y Dios nuestro, una vez más delante de tu presencia para darte gracias, para bendecirte, para glorificarte y exaltar tu nombre. Padre, gracias en esta noche, Señor, por habernos permitido compartir tu palabra, por habernos permitido estar congregados, Señor, como iglesia a través, Señor, de este medio del internet, Señor. Te queremos pedir, amado Dios del cielo, la gloria en esta noche, humildemente, Señor Dios mío, que escuches el clamor de tu iglesia, Padre. Señor, queremos presentar a aquellas personas, Señor, que están enfermas, que están padeciendo alguna enfermedad en su cuerpo. Señor, alguna enfermedad, un cáncer, un SIDA, Señor, una enfermedad en los pulmones, los riñones, en el hígado, en el estómago, Señor, en el corazón, enfermedades del cerebro, Padre Santo, de los huesos, de la piel, Señor, cualquier tipo de enfermedad en los ojos, Padre Santo, Señor, Dios mío, Padre Santo, enfermedad de sordera, Padre Santo, asma, Señor, cualquier tipo de enfermedad que esté aquejando a esta persona, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, nuestro Señor y Salvador, Yeshua HaMashiach, te pedimos, Padre, sé tú sanando ahora mismo, sé tú poniendo tu mano sanadora, en el nombre de Jesús te lo suplicamos, Padre, por el poder de tu Espíritu Santo, porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder y la gloria por los siglos de los siglos, Padre. Oh Dios Todopoderoso, Rey de reyes y Señor de señores, mira aquellas personas que están atadas, mira aquellas personas que tienen espíritu de depresión, Padre, aquellas personas que tienen espíritu de suicidio, Dios mío, las mujeres que tienen espíritu de aborto, Padre Santo, hombres con espíritu de homosexualismo, mujeres con espíritu de lesbianismo, Padre Santo, aquellas personas que tienen espíritu de drogadicción o alcoholismo, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor Dios mío, aquellas personas que tienen un espíritu de mentira, de adulterio, fornicación, Padre Santo, de avaricia, Padre Santo, que tú dando libertad al cautivo, Padre, por el poder de tu Espíritu Santo, ahora mismo, Padre Santo, libera al cautivo, Señor, este mensaje, Señor, y tiene cualquier tipo de atadura por el poder del Espíritu Santo, Señor Dios mío, le declaramos libre, Padre Santo,
Mira, Señor Dios Todopoderoso, aquellas personas que están pasando por necesidades económicas, Padre. Aquellas personas, Señor Dios mío, Padre Santo, que están en dificultades, que están endeudadas, Señor. Te pedimos, bendíceles, Señor Dios mío. Oh, Santo de Israel, Señor. Bendice su alacena, bendice su artesa y amasar, bendice su entrar y su salir, bendice, Señor, el campo de su trabajo, Padre. Al que no tiene trabajo, provéele, Padre, una fuente de ingresos, Padre, por el poder de tu Espíritu Santo, te lo suplicamos, Rey de Reyes. Mira tu iglesia preciosa, comprada a precio de sangre en la cruz del Gólgota, Padre Santo. Esa iglesia, Señor Dios mío, perseguida en los países islámicos, Padre. Esa iglesia perseguida en los países, Señor Dios mío, comunistas. Esa iglesia perseguida en los países, Señor, occidentales, que le quieren poner una mordaza para que no predique tu palabra, Padre. Cúbrala con tu Espíritu Santo, escóndela debajo tus alas, extiende tu talí sobre ellos, extiende tu tabernáculo, Padre. No dejes, Señor, que sea tocada, fortalécela, levántala, Señor Dios mío. Haz una iglesia, levanta una iglesia victoriosa, Señor Dios mío, Señor, hasta el día de tu venida. Y te suplicamos, Padre, ven pronto, Señor Jesús. El Espíritu y la iglesia dicen, ven. Oh, sí, Señor, y el que oiga, diga, ven, porque necesitamos tu presencia, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias, porque tú eres el reino, el poder y la gloria para siempre. Amén y amén. Amados hermanos, el Señor les bendiga rica y abundantemente. Ha sido una bendición para mi vida poder contar con la presencia de ustedes y compartir el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si tienes alguna inquietud, no dudes en escribir, no dudes en preguntar, y nosotros a través de la palabra de Dios te daremos una respuesta conforme a la palabra del Señor. Será hasta el día sábado en la noche, si el Señor lo permite, a las 9 de la noche, hora del este. 8 de la noche, hora del este, hora de Colombia. No sé si en México siguen siendo 2 horas, hay 3 horas o 2 horas de diferencia. Y lo mismo en Centroamérica. Si la hora no cambia, entonces las 7 creo, 7 de la noche o 6 de la tarde en México y en Centroamérica. El Señor les bendiga y será hasta mañana, hasta el día sábado, si el Señor lo permite. Y también el primer día de la semana, el día domingo, a las 3:30 de la tarde estaremos compartiendo el mensaje del Evangelio. Bendiciones para todos y gracias por estar acompañándonos y orando por nosotros. Bendiciones de parte de Dios Todopoderoso.